les quiero hablar les dije una leyenda, un prócer. Me parece que es un poco de todo cuando se conjugan tantas características que hacen una persona y la convierten en personalidad. En personalidad no solamente para la República Argentina, para la ciencia mundial, para su pueblo natal, en La Pampa, en Jacinto Arauz, para sus pares, para los familiares, para que cada charla sea algo para aprender, pero no solamente de la medicina, algo para aprender de la vida, de cómo tratar un paciente, de cómo ser paciente frente a un sistema de salud adverso que me parece que también lo hizo encontrar la muerte ante esa batalla que libró incansablemente, soñando, batallando por darle lo mejor y las mejores herramientas a cada persona que quería salvar su vida o mejorar su estándar de vida mediante la salud. Se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del doctor René Favaloro, el recuerdo de quien tengo en línea y con quien voy a charlar sobre él, de Alejandro Bertolotti, quien fue su alumno, es el doctor Alejandro Bertolotti, que es cirujano cardiovascular y torácico. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo va? Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, buenas tardes Sebastián, buenas tardes a toda su audiencia. Bueno, cada vez que se cumple un aniversario, cada vez que habla sobre alguien quien ha dejado una huella en el mundo de la ciencia aquí en la República Argentina, por supuesto que uno tiene que destacar al doctor René Favaloro. Dentro de tu conocimiento con el doctor Favaloro, ¿nos podrías contar esa... Me parece que es, porque todo el mundo sabe académicamente el estirpe y la calidad de profesional que ha sido para la ciencia y para con sus colegas. Y justamente esa cocina me gustaría saber y que nos abras un poquitito la puerta de esa intimidad que has logrado con el doctor Favaloro como docente, como colega. ¿Qué experiencia te ha marcado dentro de esta amistad y también de este camino recorrido? Bueno, sin dudas, el doctor Favaloro fue, dentro del mundo de la medicina y de la cirugía, para quienes tuvimos la posibilidad, la suerte de trabajar junto a él, un gran maestro sobre todo. Algo que obviamente trascendió a quienes trabajaron solamente con él. También ha sido un ejemplo a nivel mundial de alguien que con mucha simpleza, con mucha humanidad y con una gran capacidad de ver el futuro, logró trascender a través de generar, en el caso de la cirugía cardiovascular, una técnica quirúrgica que hoy sigue salvando y ha salvado millones de vidas en el mundo, pero también a nivel local o más nacional, si se quiere, ha dejado una huella profunda con su mirada social de la medicina, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es esa mirada social? ¿Qué se respira en el hospital o en la Fundación Favaloro cada vez? No sé si cada vez, o qué se debe respirar, o qué huella ha dejado dentro del hospital que cada una de las personas que trabajan allí saben que ese es el camino a seguir. Bueno, fundamentalmente él permitió con ejemplo, o sea, él vivía y hacía lo que realmente pensaba. En ese aspecto, como decía, fue un gran ejemplo gracias a su formación humanística, a través de su paso por una escuela secundaria en La Plata, que sus profesores le transmitieron ese humanismo, algo que también él pudo mamar a través de su vida familiar, en la dedicación y el esfuerzo por el trabajo, a través de sus padres. La suerte que tuvo, digo suerte porque por más que él fue una decisión difícil, dejar una propuesta de trabajo que él tenía muy interesante en La Plata para irse a trabajar a un pequeño pueblito en medio de La Pampa, en realidad para él fue una suerte porque terminó de entender la conexión
inevitable que existe entre la salud y lo social, ¿no? A través de internarse directamente no solo en la enfermedad, sino en todo el entorno social que rodea a las enfermedades. Uh-huh. Y así que esa gran formación humanística que tenía me permitió ver en esa oportunidad que él tuvo lo que significa el impacto de la medicina social. Tal cual. ¿Se sigue trabajando en tal sentido o es algo que lamentablemente quedó en el deseo del doctor? Me acuerdo hay una nota que todavía es viral, me parece que está Mariano Grondona con Neustadt en una mesa y el doctor Favaloro hablando sobre esto, sobre el sistema de salud, sobre la medicina prepaga que se está comiendo un sistema que maneja a los médicos y maneja a placé diferentes cosas. Lo decía y lo manifestaba abiertamente y estaba muy embroncado porque me dice, nos están llevando a la quiebra y nosotros queremos salvar vidas. Y ahí se hizo un silencio inmutable. Está en todas las redes sociales esa nota. Sí, era muy crítico del sistema, no solo acá en Argentina. Sí, en el mundo. Muy crítico a nivel internacional. Exacto, estoy hablando a nivel global, claramente. Sí. Incluso él logró eso, ¿no? De poder pararse delante del mundo de la cardiología y gritar, estamos haciendo las cosas mal, la medicina social es otra cosa, la medicina tiene que poner al paciente en el centro, y claramente no es lo que está sucediendo hoy en el mundo, donde ya él lo veía. Por eso digo que él tenía una gran capacidad de ver hacia adelante, hacia el futuro. Algo que también está pasando ahora, ¿no? La crisis sanitaria no es solo argentina, la crisis sanitaria es mundial, donde hay una desprotección de los derechos de los pacientes, algo que el doctor claramente defendía como algo a rajatabla. Digamos, él decía que todos los avances de la ciencia no tenían ningún sentido si no le llegaban a todo el mundo. Y eso es lo que hoy se critica o lo que genera esta crisis sanitaria, que hay una salud diferente de acuerdo al estrato social en el que uno le toca vivir. Tal cual. Estoy charlando con el doctor Alejandro Bertolotti, que es cirujano cardiovascular y torácico, a propósito de su conocimiento en vida con el doctor René Favaloro. Y me voy a correr un poquitito de esa familiaridad y de transitada y también construida a lo largo de los años, y le quiero preguntar específicamente sobre la patología cardiovascular y cuáles son los síntomas más comunes de estas enfermedades cardiovasculares y si todos los síntomas son visibles con la tecnología que hoy impera, ¿verdad? Bueno, muy buena la pregunta, porque en realidad el doctor Favaloro lo tenía muy claro, que cuando los síntomas aparecen, estamos llegando probablemente ya tardes. Y él remarcaba muchísimo que teníamos que trabajar en la medicina preventiva. Tenemos que hacer prevención, prevención y prevención, decía. Es así que muchas enfermedades cardiovasculares, cuando presentan síntomas, generalmente uno se encuentra ya ante un evento inevitable. Dentro específicamente del campo de la cirugía cardíaca, o lo que él desarrolló, que es el tratamiento de la enfermedad coronaria, conocemos hoy cuáles son los factores que generan la enfermedad, y aún así todavía no logramos combatirlos totalmente. Creo que se han hecho muchos avances en cuanto a leyes que impiden o que prohíben, mejor dicho, fumar en lugares públicos, pero sabemos que el tabaco es hoy uno de los factores más importantes, la hipertensión arterial, las dietas a las que estamos acostumbrados y que deberíamos mejorar, la falta de actividad física, la diabetes, todas enfermedades que no son transmisibles, que no son contagiosas, por así decirlo, pero que tienen un altísimo impacto. Los síntomas de la enfermedad coronaria se pueden manifestar de muchas maneras, como falta de aire, opresión en el pecho, a veces un dolor muy intenso que se puede extender hacia un brazo, podría estar significando
un infarto, por ejemplo. Ujú. Pero la verdad es que también puede suceder, y como eso lo vemos frecuentemente, y son noticias que a diario vemos, puede ocurrir lo que nosotros llamamos una muerte súbita, que es una alteración súbita del ritmo cardíaco que hace que se detenga la circulación, para lo cual es fundamental que divulguemos las maniobras de resucitación cardiopulmonar, que divulguemos el uso de los dispositivos de desfibrilación, como los dispositivos de los desfibriladores, de manera de proteger a la población. Hace poco escuchaba la anécdota de alguien que, habiendo sufrido, una persona que estaba haciendo deporte, jugando fútbol, joven, sin antecedentes, se cuidaba, sufre un paro cardíaco. Afortunadamente había gente cerca que sabía hacer maniobras de resucitación. Afortunadamente había cerca un desfibrilador y esa persona hoy está viva. Pero eso es una suerte que deberíamos tener todas las personas deberían tener derecho a esa suerte, por así decirlo. Ujú. Entonces, la prevención es fundamental, y en eso la medicina tiene todavía una deuda muy grande, porque sabemos que no todos estamos viviendo o trabajando en zonas cardioprotegidas. Ahora, tenemos el conocimiento, sabemos lo que tenemos que hacer, pero aún así no logramos organizarnos, no logramos obtener ese beneficio para todos. Eso era lo que él lamentaba tanto, ¿no? Con lo que él luchaba tanto. Tenemos este conocimiento, tenemos esta solución, tenemos que luchar para que esto se mejore. Ujú. En ese aspecto es un gran luchador. Hablando sobre justamente su legado del bypass, ¿cuáles son el promedio de edad de los pacientes, si es que uno puede establecer un promedio de los pacientes que requieren cirugías de bypass, y cómo llegar a ellas de la mejor forma posible? Porque hablaba de la medicina preventiva, porque seguramente para ustedes los cirujanos acceder a las arterias y después encontrarse con que pueden trabajar sobre ellas, si hubo un trabajo previo por parte del paciente que se permita generar un bypass o lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Sí, creo que también lo que decía el doctor Favaloro, que ojalá que si llegara el día donde la cirugía de bypass no fuera más necesaria, donde podamos resolver la enfermedad coronaria de manera mucho menos invasiva. Ahora, la manera de cuidar nuestro corazón, un poco lo acabo de decir, es evitar aquellos factores de riesgo cardiovascular ya conocidos, más allá de que algunos no los podemos evitar, como la herencia, ¿no? El tener un factor hereditario que difícilmente podamos modificar, pero podemos sí modificar nuestros hábitos, evitar nuestras adicciones al tabaco, nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de ejercicio, nuestro hábito de tener un control periódico, de manera que personas, sobre todo a partir de, ya se habla que a partir de la cuarta, incluso a tercera edad, de acuerdo a las características del paciente, uno tiene que empezar a hacer prevención. Hoy conocemos lo que se llama el síndrome metabólico, que es la conjugación de alteraciones como la diabetes, como la hipertensión, como el colesterol elevado, que en personas jóvenes tienen un altísimo porcentaje de complicaciones graves y que deben ser tratadas con prevención, porque hoy por hoy todas las soluciones que tenemos son paliativas. Tal cual. Doctor, le agradezco infinitamente que me haya atendido, hayamos evocado al doctor René Favaloro y también dándonos una vueltita por lo importante, por gran parte de su legado de la medicina preventiva, que tiene mucho que ver con llegar de la mejor forma a episodios que supuestamente son indeseados, pero que pueden pasar. Bueno, yo les agradezco la oportunidad siempre de poder hablar de una persona tan importante para los argentinos, para el mundo, con la que tuve la suerte de trabajar y aprender, así que para mí es un gran orgullo. Uh-huh. Doctor, un gran abrazo a la distancia, gracias por atenderme. Un abrazo a usted y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. El doctor Alejandro Bertolotti, cirujano cardiovascular y torácico, quien ha
transitado gran parte de su vida profesional y también personal junto al doctor René Favaloro, hoy trabajando en la Fundación Favaloro de Buenos Aires como cirujano cardiovascular y torácico, evocando al doctor Favaloro y también hablando sobre la medicina con este legado tan importante que René Favaloro nos ha dejado no solamente a los argentinos, sino a toda la humanidad.